Alguien está en victoria, hermanos, en esta mañana. Dios bendiga a los hermanos de esta iglesia, los hermanos y las hermanas que nos acompañan de la quinta iglesia. Dios les bendiga. Dios bendiga a mi esposa, hermano, que aquí está también. Es un privilegio para nosotros poder compartir la palabra de Dios. Y le tengo dos buenas noticias ahorita. La primera de ellas es que no creo que alguien se duerma. Acaba de despertar, por favor. Es una porque a veces alguien se duerme en el culto y ya se perdió la bendición, se perdió la palabra o las alabanzas. Esa es una buena noticia. Y la otra buena noticia es que este mensaje está fresco. A las 3:30 lo acabé de hacer. Usted cuando va a la panadería y come el pan recién hecho, sabe rico. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos. Lucas 10:25 al 28, por favor. Pueden decir un amén, hermanos. Gloria a Dios. 10:25 del Evangelio de Lucas. ¿Estamos listos? Amén. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probar: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Verso 28. Y le dijo Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Muchas gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en tu casa, gozándonos en tu presencia. Te ruego en el nombre de Jesucristo que esta palabra, Señor, que voy a exponer sea de bendición para quien está aquí. Te ruego que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que cumpla ese propósito de salvación, de sanidad, de liberación, de esperanza, de júbilo. En el nombre de Jesucristo, unge, Señor, mis labios y permíteme ser bendición para todos los que aquí están presentes. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Siéntense, hermanos y hermanas, por favor. A ver cómo le va después a usted con este sermón. A veces queremos pura lechita. A veces queremos puro gozo y no compromiso. Y cuando comenzamos a hablar de compromiso, responsabilidad, alguien dice: heme aquí, Señor, envíalo a Él. Qué bueno que se están gozando todavía, ¿eh? Porque el pan calientito hasta te quema a veces. Agarro la tortilla cuando está en el comalito recién hecha, hermano, te quema la tortilla. Y mi deseo a Dios es que Dios haga en usted que arda su corazón, que usted avive el fuego del don de Dios que está en usted. Porque esta es la recomendación de Pablo, tío. Usted
apreciaban mucho a Timoteo, al igual que a Jesús. Por eso este escriba, este intérprete, este doctor de la ley quiere confrontar a Jesús y le hace una pregunta difícil. Usted siga alabando a Dios, hermano. Apenas vamos entrando. Y yo aquí tengo muchas hojas, tengo mucho tiempo para hablar. Así que, bueno, la Biblia dice que un intérprete de la ley. ¿Quién era un intérprete de la ley? Era un doctor de la ley. Era un legista de la ley. Era un maestro de la ley. Es decir, era un experto de la ley quien se acerca a Jesús. Y dice Lucas que se pone en pie. De estar sentado, se pone en pie para estar de tú a tú con Jesús. Este intérprete de la ley era mucho más grande de edad, se supone que frente a Jesús. Apenas 30 años Jesús. Y este hombre doctor de la ley desde pequeño había sido instruido y enseñado durante muchos años. Y le hace a Jesús una pregunta difícil. Y esa pregunta es para poner a prueba el conocimiento de Jesús. Hermano, no sabía con quién se estaba metiendo. No sabía con quién se estaba dirigiendo. Frente a este intérprete estaba el que le había dado la orden a Moisés. Hay gente que está así. Hay gente que cuestiona a Dios. Y puede estar en la iglesia, pero cuestiona a Dios. ¿Por qué así? ¿Por qué tengo que vivir así? ¿Por qué tengo que hacer esto? Y se quiere poner al tú por tú con Jesús. Nunca haga eso. Usted sujétese a Dios. Usted ama a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo el alma. Y si lo hace, va a darse cuenta que la bendición de Dios va a estar en usted. Y no solamente en usted, sino también en los que le rodean, como la bendición que Dios le dio a Abraham. Entonces este intérprete de la ley se dirige a Jesús y le dice en el griego didáscalos, es decir, maestro. Es decir, para que todos los que estuvieran ahí escucharan, le estoy diciendo maestro a Jesús, a ver qué me responde de esta pregunta. El intérprete de la ley, hermano, sabía lo que estaba haciendo. Y le llama a Jesús maestro y le hace una pregunta. ¿Haciendo qué cosa voy a heredar la vida eterna? Nosotros leemos esto y escuchamos esto y para nosotros puede parecer no tan relevante, pero para ellos sí. Era una pregunta muy elemental. Esta pregunta que hace este experto de la ley, yo les pregunto, hermano, ¿sabía la respuesta de este maestro o no? Entonces, ¿para qué le hace la pregunta? ¿Para aprender o para poner en tela de duda el conocimiento de Jesús? Me gusta que cuando leemos la Biblia nos dirige y el médico Lucas dice que se levantó ¿para qué? Para probarle, para tentarle a Jesús. Este hombre era experto de la ley, claro que sabía la ley. Él para ser maestro debería tener sabiduría y el conocimiento de la ley. Y muchos maestros de la ley comenzaron su educación incluso en la niñez, en la infancia, y ellos pasaron años estudiando las escrituras y las tradiciones, no solamente las escrituras. Porque llegó un momento en el tiempo de Israel que las tradiciones estaban por encima de la escritura. Y cuando llega Jesús, pone orden. Cuando llega Jesús, regresa al pueblo con su enseñanza al principio. Cuando llegan aquellos judíos, recordarás,
¿os es lícito? Le preguntan a Jesús también para tentarle. ¿Os es lícito repudiar a vuestra mujer por cualquier causa? Y en la ley nunca vas a encontrar esa escritura, ese pasaje. La ley de Moisés decía: si el hombre halla en la mujer alguna causa indecente, nada más. Pero como la corriente liberal, había dos corrientes rabínicas, había una corriente liberal que no contemplaba la ley de Dios, sino que contemplaba más las tradiciones. Y Jesús tiene que enfrentar a ese tipo de pensamiento. ¿Por qué le preguntó este escriba? Pues para probarle. Este maestro quería evidenciar a Jesús. Y esa pregunta, hermanos, era muy interesante, porque recordarán ustedes que un joven rico también va a Jesús y le dice: maestro bueno, ¿qué cosa haré para heredar la vida eterna? Y este hombre también sabía, el joven rico. No era un hombre común y corriente, había sido instruido, tenía condiciones para tener un maestro particular. Y sabía, obviamente. Pero a veces en el corazón hay algo que no se ha entregado a Dios. En el caso del joven rico era el amor a lo material. No permita usted que en su vida algo le ate a este mundo. Porque nada hemos traído, dice Pablo, y nada nos vamos a llevar. Desnudo salimos del vientre de la madre y desnudo regresaremos. Amén. Pero hay que darle la gloria y la honra a Dios, hermanos. Porque de vivir extranjero, de vivir ajeno a las bendiciones de Dios, mire dónde estamos ahorita. Si Cristo no hubiera llegado a su vida, tal vez ahorita estuviera usted crudo y pidiera un menudo con mucho chile. Pero usted ya no ocupa eso. Ya no ocupa embriagarse con vino. Ocupa ahora usted ser lleno, llena del Espíritu Santo de Dios. Ese maestro quiso evidenciar a Jesús, pero no sabía que Jesús es antes que Noé. No sabía que Jesús era antes que Abraham, antes que Moisés, y le dio la orden a Moisés. Y cuando Jesús manifiesta en una ocasión, antes que Abraham, yo soy, le quisieron apedrear porque no le conocieron. Y así hay gente que no conoce a Dios y reprocha a Dios y maldice a Dios. Pero la iglesia de Jesucristo ha entendido que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, solamente el nombre de Jesucristo. Aleluya. Y Jesús, cuando este joven le pregunta: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dice al intérprete de la ley: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Jesús te va a regresar a la palabra. Jesús te va a regresar a la escritura. Cuando llegó el tentador en el desierto, Jesús dijo: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Lo lleva a un monte muy alto y le dice: todo esto es mío. Si tú postrado me adoras, yo te lo voy a dar. Y Jesús dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Y después lo lleva a la parte alta del templo, el pináculo, dice la Reina Valera. Mira, arrójate. Al cabo dice la Biblia, dice el Salmo 91, que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece. Ese es el enemigo, que engañoso es.
¿Usted cree que no ha repetido la conducta con alguien? Claro que sí. Cuando tú miras en las noticias, lees en el periódico que alguien se suicidó, lo que hizo el enemigo es eso. Tratar de inducirlo al suicidio. Pero Jesús dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y vivimos, hermanos, en un tiempo de mucha ideología. Vivimos en la zona que nos corresponde, América y México, una fe cultural y una fe heredada. Los padres, nuestros antepasados, nuestros abuelos tuvieron una fe que no fue genuina, fue impuesta. Los españoles a los nativos de aquí. Se siguió la primera, la segunda, la tercera generación y más. Y alguien se queda con esa formación. Y llama a dioses a los que no son dioses. Y se inclina a quien no se debe de inclinar. Y Jesús hoy nos recuerda, escrito está. Hay que regresar a la palabra. Hay que hacer un alto en el camino. Hay que preguntar por la senda antigua. Hay que preguntar por el buen camino. Y San Juan 14:6 nos dice que el camino para llegar a la vida eterna es Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él dice, nadie viene al Padre, no dice nadie va al Padre. Texto doctrinal también. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, lo confronta Jesús de manera pública. O sea, ¿cómo dice la ley? O sea, le regresa la pregunta a ver si sabe responder. Y este hombre sabía. Porque al preguntarle, hermanos, aquel escriba le dice, aquel intérprete le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. No hay un texto único así en el Antiguo Testamento. Son dos textos que utiliza. Utiliza Deuteronomio 6:5, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y utiliza Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este intérprete de la ley conocía la ley, conocía la ordenanza de Dios. Y esa, hermanos, es la respuesta que da Jesús también. Cuando llega un escriba ante Jesús y cuando miró a aquel escriba que Jesús había dado una cátedra de la palabra, le pregunta a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le dice, el primer mandamiento es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, un doctor de la ley debía de saber eso. Es como usted. ¿En qué nombre debe ser bautizado? En el nombre de Jesucristo, claro. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice. Entonces Jesús, cuando escucha la respuesta de este intérprete de la ley, le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Fíjate que Jesús hace ese énfasis, haz esto y vivirás. Así es que lo que está ahí escrito, amar al Señor y al prójimo como uno mismo, está tan sencillo. Que alguien lea la palabra y obedezca la palabra. Muchos me dirán en aquel día, Jesús dice en el Sermón del Monte, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre, no expulsamos demonios en tu nombre, y nunca los conoció el Señor. Pero aquellos que guardan la palabra, aquellos que siguen la instrucción
que Dios le dio a Josué en el capítulo 1, ya muerto, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás, para que hagas y guardes conforme a lo que en él está escrito, porque entonces, no antes, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Qué dice? Entonces, si algo no le sale bien, hermano, si algo no le sale bien, hermana, hay que preguntarse, porque yo creo que Dios es veraz en lo que dice, porque yo creo que Dios es un Dios que bendice. ¿Y sabe qué? Bendice en abundancia, hasta que sobreabunde, dice Malaquías 29. Pero el intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? La versión del lenguaje sencillo, mire cómo dice: pero el maestro de la ley no quedó satisfecho con la respuesta de Jesús. Y vas a mirar al término del mensaje que en el corazón de este intérprete había algo que no había entregado a Dios todavía. Y aunque era maestro de la ley, había algo que se resistía a creer, a obedecer a la ley de Dios. Hay personas que quieren justificar su mala conducta. Hay personas que no están satisfechas con lo que la Biblia manda y quieren poner pretextos para servir a Dios. No, pastor, pero es que el diezmo es del Antiguo Testamento. El diezmo es de la ley. Y ahí ese principio está mal, porque el diezmo se menciona con Abraham, y Abraham es antes de Moisés, En aquel tiempo hay que entenderlo. El diezmo, hermanos, era para los levitas y sacerdotes, porque no tenían ellos una tierra como las demás tribus. Por eso la escritura enseñaba que el agricultor tenía que llevar el diezmo de lo cosechado para que esos levitas y sacerdotes pudieran vivir. Pero el diezmo es un acto de gratitud. Gratitud que manifiesta Abraham, el sacerdote Melquisedec. En aquel tiempo era legal, era obligatorio. Pero tú mismo, con tus decisiones, determinas si en tu vida va a estar la bendición de Dios o no. Tú lo determinas. Porque si no le das a Dios lo que le corresponde, la cobertura del Señor no va a estar contigo. Usted que tiene un auto y tiene una póliza de seguro, una prima de seguro, la paga, está cubierto un año. Pero si acaba la póliza, no paga la prima y tiene un accidente, ¿qué va a pasar? Usted va a responder por esos daños y tiene la culpa, la responsabilidad. Cuando nosotros obedecemos a Dios, hermanos, la bendición del Señor está con nosotros. Y debemos en ese tiempo incluso no limitarnos al 10%. Cada uno según haya prosperado, es el pensamiento de Pablo para el Nuevo Testamento. Cada uno. Usted sabe que tan fiel es a Dios en ese sentido. Si no le da al Señor lo que le corresponde, la cobertura del Señor no va a estar con usted, y entonces el enemigo le va a quitar todo el 10%. Le va a quitar muchísimo más, porque Él no tiene misericordia. ¿Qué le hizo a Job? Le quitó la tierra, le quitó el ganado, le quitó los hijos, le quitó hasta la
la propia salud. Con una prueba el enemigo no va a tener compasión y misericordia. Cuando Dios le permite al adversario y le dice, está bien, tócalo, pero no hieras su alma. O sea, no lo mates, pues. Y le dio solamente un dolor estomacal a Job, el maligno. Desde hasta los pies, una sarna. La piel, pues es color piel, ¿no? Pero la piel de Job, hermanos, era rojiza, rosita. Se tenía que rascar y los amigos que le visitaban de lejos. El enemigo no tiene compasión. Por eso los salmistas escriben una y otra vez que nos acerquemos a Dios. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Dónde está usted en este momento, hermana? ¿En un matutino? ¿Sirviendo al Señor? Todos los días se levanta temprano para ir a trabajar, pero ahora se levantó temprano no para trabajar, sino para adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, darle la gloria y la honra a aquel que le rescató de ese mundo de pecado y de esclavitud. Porque, hermanos, usted no debe poner pretextos para servir a Dios. Usted dígale al Señor, heme aquí, tu siervo hoy. Y si el pastor le delega una responsabilidad, un trabajo, dígale, amén, hermano, estamos para servir. Que le toque el talento de la cocina otra vez, no diga otra vez. Pero aquí no se maneja eso, ¿verdad? Usted cambie su chip. Romanos 12, verso 1. Cambie su manera de pensar para cambiar su manera de vivir. Porque es una bendición servir a Dios. Si alguien no quiere y le toca eso, usted diga, gloria a Dios porque Dios me quiera bendecir. Porque Dios mira tu disposición y te va a delegar una responsabilidad. Y si esa responsabilidad la cumples a satisfacción y agrada a Dios, Dios te va a ir dando más responsabilidad. Y con la responsabilidad viene el privilegio. Con la responsabilidad viene la bendición. ¿Y cuántos quieren la bendición de Jehová? Porque Jesús dijo, muchos son los llamados y pocos los llamados. Más de 30 años, hermanos, sirviendo al Señor. Hemos visto a veces como un carrusel, alguien llega a la iglesia, se bautiza y se va. No conversión, no perseverancia, y eso no debe de ser. Debemos, hermanos, de mantenernos firmes. Que vengan los vientos fuertes, mantente firme en el Señor. Que vengan las pruebas a tu vida, mantente firme en el Señor. Que venga la tentación, y como Jesús, escrito está, y reprende al adversario que está frente a ti. Llénate de la presencia de Dios. La pregunta de este intérprete, ¿quién es mi prójimo? Esta pregunta es bien interesante, porque lo que buscaba este intérprete de la ley es encontrar una limitante a ese mandamiento, porque tal vez el corazón de ese intérprete no estaba conforme el deseo de Dios, no estaba en el prójimo, ni estaba, lo vas a mirar, en el samaritano ni los gentiles. Porque para el judaísmo tradicional, de donde viene este intérprete de la ley, el prójimo era el hermano del pueblo, era el judío.
pero los demás no eran considerados prójimos. Y ahí Jesús le está dando una cátedra. Acuérdate que en el Sermón del Monte Jesús dijo: oíste que fue dicho, pero ahora os digo. Y ellos en su concepto es el pueblo gentil, incluso los samaritanos que eran considerados como herejes, ellos no merecían el favor de un judío. Y entonces, en el fondo de esta cátedra que Jesús le da a este maestro de Israel, es que el mandamiento de Dios es muy claro: vas a amar a Dios, pero vas a amar también al prójimo. Y este intérprete quiere excusarse, quiere justificarse de no cumplir una ordenanza de Dios. Por eso le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le responde con una enseñanza. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron. Hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídame, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de esos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve tú y haz lo mismo. Y ahorita vamos a tratar de meternos un poco a esta historia. Jesús dice que descendió de Jerusalén a Jericó un hombre y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Hay colonias conflictivas en Rosarito. Hay colonias conflictivas de mucha violencia en Tijuana, mucha inseguridad en algunas colonias, igual que este tramo, este camino de Jerusalén a Jericó, también había esa inseguridad. Y la escritura dice que los ladrones le despojaron y le hirieron dejándole medio muerto, es decir, lo golpearon, lo lastimaron, lo dejaron medio muerto. Verso 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo, y un levita viéndole pasó de largo. Jesús nos sorprende cuando buscamos un poquito más, porque Jericó, la segunda ciudad importante de Judea, era ciudad de sacerdotes y levitas. Vea esto. Y hace mención al levita y hace mención al sacerdote. Tiene una razón Jesús para mencionar. Allí vivían muchos de ellos. Se puede suponer entonces que puede ser que venían al templo, o venían del templo, venían de cumplir sus deberes. Pero este levita y este sacerdote mencionado aquí en el Evangelio de Lucas no habían aprendido el pasaje de misericordia quiero y no sacrificio. Porque alguien puede estar así, hermano. Alguien puede ser una persona de oración y de ayuno, pero no ama al prójimo. No se interesa por la necesidad del prójimo. No se involucra en el trabajo evangelístico. Vive una vida religiosa, sí. Dios quiere que nosotros vivamos algo más que religión. Dios quiere que nosotros vivamos en obediencia a su palabra. Dios quiere que vivamos con esa instrucción que Él nos dio para cumplir.
El sacerdote y el levita tenían una categoría de funcionarios religiosos. El levita servía en el templo, el sacerdote haciendo los rituales de la ley de Moisés, y vieron a su hermano judío tirado en una terrible condición, pero ninguno de ellos hizo nada. Lo miraron porque dice Jesús, viéndole, pasó de largo. Y ese pasó de largo, hermanos, nosotros lo leemos y es que no se detuvo. Nos damos esa impresión, ¿no? Pasó de largo, no se detuvo. Pero esa palabra en original no significa como nosotros a veces podemos entender. No se detuvo, pasó de largo. Quiere decir que aquí estaba el herido, y el pasó de largo significa que se fue al otro lado de la calle. De Cristo, hermanos. No se va a ir al otro lado de la calle cuando hay una necesidad. Cuando el pastor diga, hermano, vamos a ocupar a hacer esto, porque los ángeles de Dios no vienen y nos construyen. ¿O sí? ¿Van los ángeles ahí a la metalera a traer las vigas? ¿Verdad que no? Es usted, con sus diezmos, con las ofrendas, con la comida que hace en la cocina, con las noches mexicanas, con los tamales, con sus aportaciones voluntarias, como se ha construido todo eso. Y Dios bendice esa acción, sí. Claro que Dios bendice esa acción. Ellos pasaron de largo al lado contrario, hermanos. Y esos levitas y los sacerdotes eran los que más frecuentaban ese camino. Por lo que te mencioné, era la segunda ciudad de Judea más importante, y había muchos levitas y sacerdotes ahí, y era el único camino para ir de Jerusalén a Jericó. Y cuando pasó el levita y el sacerdote, ellos tuvieron que haber pensado algo, ¿no crees? O sea, tú lo miras y tuvo que haber pensado algo para irse al otro lado. Tal vez ellos dijeron, este camino es muy peligroso, no me puedo detener porque me puede pasar lo mismo. O tal vez pensaron, es que esto puede ser una trampa. O alguien más religioso, es que tengo que llegar al templo. O alguien tal vez, el levita o el sacerdote dijo, es que tengo que llegar a la casa a ver a mi familia, tengo mucha hambre. O tal vez dijo, es que voy a servir al templo, no puedo ensuciarme la ropa con sangre. O tal vez dijo, es que no sé de primeros auxilios, ¿de qué me sirve? Tal vez dijo, está muerto. Tal vez es que soy muy bajo de estatura y es grande la persona, no voy a poder con él. O tal vez dijo, voy a orar por él para que Dios lo sane. Estaba herido. Y el levita y el sacerdote nunca pidieron ayuda para aquel hombre. Verso 33. De Cristo, hermanos, se acabó el gozo. Lo veo muy serios. Pero un samaritano que iba de camino, igual que el levita y el sacerdote, vino cerca de él, del herido, le vio y fue movido a misericordia. ¿Y Dios qué es? Es misericordia. El mensaje principal, central de los salmos, porque Jehová es bueno
y porque grande es su misericordia. Y si Dios es misericordioso, espera que tú y yo también seamos misericordiosos. Cuando los oyentes de Jesús en ese momento estaban escuchándole, el sacerdote y el levita, probablemente esperaron ellos que Jesús dijera, pero un judío. Y no mencionó un samaritano. Y eso sorprendió a la gente que estaba ahí. Acuérdate con quién está dirigiéndose. El rabí, con el maestro. Porque los judíos y los samaritanos se despreciaban, hermanos. Acuérdate de aquella mujer en aquel estanque de agua. ¿Cómo me pides a mí de beber que tú eres judío y yo soy samaritana? ¿Qué no sabes? Y así hay gente que le dice a Dios, mira, Señor, que no mira la necesidad. Claro que la mira. ¿Y tú crees que Dios es pasivo para con la iglesia, para con su pueblo? No lo es. Porque el salmista dice, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y si Dios no interviene todavía en tu vida es porque está trabajando en tu corazón. El cristiano a veces, hermano, quiere las cosas como la marucha. Todo rápido. Todo rápido. Pero nos deja un legado Jesús de la vida con el juez injusto. Todos los días. Todos los días. Todos los días acudía con el juez. Y la oración del Padre nuestro, ¿cuándo es? Danos hoy el pan nuestro de cada día. Todos los días hay que acudir a Jesús. Todos los días hay que buscar al Señor. Y hoy ahora usted lo está haciendo de mañana. Rompe la rutina, hermano, del domingo y viene de temprano. Su cuerpo reaccionó tal vez muy somnoliento en la mañana. Pero mire usted ahorita cómo está. El sueño ya se le espantó. Las pedradas que estamos aventando por más, ¿verdad? Mire, hermanos, algunos rabinos, algunos maestros, como aquel intérprete, enseñaban que un judío tenía prohibido ayudar a una mujer gentil que estaba en el momento del parto. Así. Porque para ellos no era correcto. Así habían sido enseñados. ¿Sabes qué dice San Juan 8:48? Le respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? O sea, a los samaritanos se les consideraba como herejes que tenían demonio. Y Jesús está poniendo a ese samaritano, mire, en el nivel de judío. Y esto, hermano, para nosotros debe de causarnos mucha satisfacción. Porque Pablo dice, Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. Hay gente que no entiende esto, que hoy nosotros disfrutamos lo que antes no podían haberse disfrutado. La bendición era exclusivamente para los judíos. Pero Jesús vino lo suyo y los suyos no le recibieron, los suyos le mataron. Pero entonces Jesús dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad, le dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Hermano, hermana, eres hija de Dios, eres hijo de Dios. Esta es una gran dicha que Dios nos ha dado. El samaritano fue movido a misericordia, se acercó, vendó sus heridas
echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Si tienes tu Biblia o tu celular, te voy a invitar que abras este pasaje. Este pasaje a las 3 de la mañana, hizo Dios en mi corazón hacer esto. Este pasaje del verso 34. ¿Estás ahí? Verso 34, capítulo 10, Evangelio de Lucas. ¿Está listo? Amén. Y acercándose el samaritano vendó sus heridas, y echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y lo leemos, pasamos por alto muchas cosas. Pero en este verso encontramos 7 acciones que hace el samaritano. Y 7, tú sabes que es el número de Dios. Vamos a verlas. Número 1. Y acercándose el samaritano, el levita y el sacerdote pasaron por el otro lado de la calle. El samaritano se acercó al herido. ¿Y sabes qué dice la palabra de Dios? Que el Hijo del Hombre, Jesús, vino a buscar, vino a salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado? ¿No deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Eso hace Jesús. Porque en la acción del samaritano encontramos la acción de Jesús. Número 2, vendó sus heridas. Dice el salmista que Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Número 3, echándole aceite. El aceite ayuda a calmar las heridas, alivia el dolor. David dice: unge mi cabeza con aceite. Y el aceite representa también la llenura del Espíritu Santo. Número 4, echándole vino. El vino servía para sanitizar la herida. El vino que contiene alcohol tiene un efecto antiséptico sobre las heridas. Salmo 103, verso 3. Dios es el que sana todas tus enfermedades, el que sana todas tus dolencias. 5, poniéndole en su cabalgadura, se bajó de su caballo para que el enfermo pudiera subirse. Jesús dice, Pablo dice que Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para que tú y yo pudiéramos tener salvación, para que tú y yo pudiéramos ahora estar sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Número 6, lo llevó al mesón, no dejó al enfermo en la calle, lo llevó a un seguro, a un lugar seguro. Pablo dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y número 7, cuidó de él. Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mire todo lo que hace el samaritano en un solo texto. ¿Cómo están tus acciones, hermano? ¿Cómo está tu fruto? El árbol que no tiene fruto es cortado.
¿Sabes por qué algunos no están en la iglesia? Porque dejaron de ver a Jesús y comenzaron a ver los errores de los hermanos en la iglesia. Cuando la Escritura dice: puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Aleluya, gloria a Dios. Otro día, al partir, el samaritano sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Ese es un cristiano de la segunda milla. ¿Cuántos cristianos de la segunda milla están aquí, hermano? ¿Cuántos cristianos aman al Señor? Aleluya. Y están aquí. ¿Cuántos cristianos han dejado, hermano, familia, han dejado trabajo por servir a Dios y están aquí? Y encuentro 7 maneras en que el samaritano era como Jesús. El samaritano era despreciado por muchos. Número 2, el samaritano llegó después de que otros fallaron. Mucha gente te va a fallar. Mucha gente no va a estar contigo cuando más lo ocupes. Pero la buena noticia es que Dios sí. Dios va a estar contigo. Él no es hombre para mentir. Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Con Él estaré yo en la angustia. Si aún tu padre y tu madre te dejan, Dios va a estar ahí contigo. Tres, el samaritano llegó antes de que fuera demasiado tarde de que muriera este hombre herido. Si Cristo no hubiera llegado a tu vida, hermano, ¿dónde estuvieras hoy? ¿Te has puesto a pensar? ¿Dónde estuvieras hoy? Pero ¿sabes qué? Él vino en su tiempo. Él vino en su momento. Porque tal vez el enemigo quería darte muerte ya. Y tal vez estuviste ya al borde de la muerte. Pero la gracia de Dios llegó contigo. Porque Dios no quiere la muerte del que muere, sino que procedan al arrepentimiento. Y te dio la oportunidad. Y esa oportunidad tú la abrazaste. Esa oportunidad tú la tomaste. Y hoy estás en este lugar sirviendo al Señor con toda gratitud, con todo reconocimiento. Aleluya, dale la gloria, dale la honra, dale la alabanza, dale la adoración al Señor, porque Él ha sido bueno contigo. Número 4. El samaritano llegó con todo lo necesario. Llegó con el vino, el aceite, el caballo. Y lo mismo ha llegado Jesús. Tienes una necesidad física y Él te sana. Estás atravesando un momento crítico económico y Dios abre la ventana de los cielos para bendecirte. Tienes un conflicto grande y Dios interviene para ayudarte. 5. El samaritano llegó directamente al hombre afligido. Al corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Aquel hombre, aquella mujer que abre su corazón al Señor, Apocalipsis 3:20, Dios llega, toca la puerta. Si alguien abre la puerta, Jesús entra, cena con ellos y ellos cenan con Jesús. Y
¿Cuántos en esta mañana quieren abrir la puerta de su corazón al Señor para que Él cene con ustedes? 6. El samaritano brindó toda atención al herido. Le ayudó. 7. El samaritano proporcionó todo para las necesidades futuras. Todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regreses. Verso 36, capítulo 10. Cuando Jesús le da esa instrucción, ese hermoso mensaje, le hace una pregunta. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Le cambia la pregunta. De acuerdo con el pensamiento de ese día, para el rabí y para los judíos ahí presentes, el sacerdote y el levita eran prójimos. Pero no actuaron como prójimos en absoluto. Entonces Jesús le devuelve la pregunta al doctor de la ley. No se trata de quién es mi prójimo. ¿Quién probó ser el prójimo? Diferente. El maestro tal vez esperaba, el maestro de la ley, que le dijeran cuál era el límite de ese mandamiento de amarás a tu prójimo. A quién se tendría que atender y a quién no. Porque alguien tal vez se va solamente con su familia, con sus conocidos, con la gente que se lleva bien. Pero Jesús le da una enseñanza más amplia. ¿Cuál de esos tres fue el prójimo? Y el maestro sabía, el intérprete de la ley sabía, obviamente, lo que tenía que hacer. El que usó de misericordia, dice. El que hizo misericordia, él es el prójimo. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Cómo me hubiera gustado, hermano, estar en esas cátedras de Jesús? Porque te enseña, te revela el Señor. El prójimo es el que usó de misericordia.